FUNUDIS significa Fundación Unidos por la Discapacidad. Tenemos la fundación que ha estado trabajando en pos de poder trabajar en favor de nuestros niños para que vivamos una verdadera integración e inclusión hacia nuestros niños, ¿no? Incluyamos a la sociedad, que eso es ahorita, ese es nuestro mayor proyecto que tenemos, ¿no? Por eso también hemos creado el centro. Lamentablemente cuando se habla de inclusión, habitualmente pensamos únicamente en el tema de la inclusión del otro tipo. Aquí estamos hablando, gente, de inclusión real. Inclusión donde las personas no son diferentes, sino tienen capacidades y habilidades diferentes que las aprendemos a conocer. Y él no vino solo, vino con su vicepresidenta. La vicepresidenta Jocelyn, bienvenida a Universo Femenino. Muchas gracias, pastora. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Que Dios la bendiga. Leo, saluda, mi amor, saluda vos también. Mira, aquí hay esta cámara. Hola, Desi, buenas noches. Yo soy Leandro, voy a invitar a niños, niños de la persona, voy a invitar a Snurris, voy a decir a mis amigos, mi madre, voy a hacer mis amigos, hacer Snurris, voy a mimar al niño, a papás, y por tarde voy a aquí a la noche a hacer Snurris. Bien, Claro. Oigan, es que realmente FUNUDIS, esta fundación, une padres e hijos de diferentes edades y con capacidades y habilidades diferentes. ¿Cómo nace FUNUDIS? ¿Cómo fue ese sueño que Dios puso en su corazón? La verdad que ha sido una inspiración que Dios ha puesto primero en mi esposa, ya para que esto se haga realidad, ¿no? Éramos simplemente con mi esposa y unos cuantos amigos que obviamente eran tutores de niños con discapacidad, o ahora capacidades diferentes, alrededor de 10 personas. Ahí nació, nosotros era el sueño que soñábamos hablando del año 2021, y de verdad que ahí fue donde cuando iniciamos éramos 10 personas, y de pronto fue Dios abriendo muchas puertas. Cuando acordamos en menos de un año empezamos a tener 100 personas, y después, ¿por qué? Porque estábamos consiguiendo subsidios, pañales, tocábamos puerta que tocábamos, puerta que se abría. O sea, es que ahí podíamos ver la mano de Dios. Cuando después de un año, mi esposa me dice: Alfredo, sueño que tengamos una fundación. El sueño inicial era una fundación, pero vimos que era muy complicado por los muchos requisitos que teníamos, y de pronto dije, Dios había puesto ya en mi corazón esto, ¿no? Que yo le dije a ella: lo vamos a hacer. Yo me la puse la camiseta. El día que me la puse la camiseta de mi niño Leandrito, yo dije, desde ahí me puse la camiseta, y hasta el día de hoy no he cesado de trabajar. Y hay algo muy importante que Dios me ha dado. Me dio el amor y la empatía. Son dos pilares fundamentales, así como lo dije en la entrega de los premios Maya a toda esa gente que nos estaba viendo. Hay algo que Dios nos hace que marquemos la diferencia. Mientras nosotros no tengamos el amor y la empatía, esto no va a ser posible. No vamos a poder cambiar el mundo para tener un verdadero mundo inclusivo, ¿no? Porque el amor nos mueve a poder ser empáticos, porque el amor viene de parte de Dios. Y eso es lo que yo no puedo tener, quizás una discapacidad, pero mi niño la tiene. Yo soy la voz de él. Entonces, y eso es lo que me mueve, la empatía hacia él. Yo puedo entender lo que él vive, lo que él desea, lo que él anhela, ser integrado a esta sociedad que muchas veces son discriminados ellos, ¿no? Entonces, de ahí nació ese sueño, y de pronto yo dije, voy a hacerlo. Si Dios me ha puesto esto, voy a hacerlo. Y ahí empecé yo a mover los contactos. Dios empezó a trabajar. Mire, en cuestión de 3 meses la teníamos, la personería jurídica de la fundación. El Señor movió la parte económica. Pudimos prestarnos un dinero, porque ahí había un monto muy elevado. Dios proveyó todo.
Cuando acordamos ya lo teníamos la fundación. Oigan, muchas veces como padres y madres nos preguntamos cuando alguno de nuestros hijos nace diferente, ¿por qué a mí? O ahora, ¿qué voy a hacer? y qué hermoso poder ver de que hijos de Dios, hijos de nuestra casa, están ahora siendo no solamente luz y bendición aquí en la casa, sino fuera de la casa con todas las familias que ahora dependen de Funudis. Alfredo estuvo sirviendo como diácono aquí en la casa por bastante tiempo. Jocelyn, no sé si has estado en alguno de los ministerios, en Débora, creo que te vi alguna vez. Estuve como oyente en Débora, pero sí pertenecía al Ministerio de Intercesión. Bien, entonces, cualquier dificultad, cualquier conflicto, cualquier cosa que parezca un impedimento, ten por seguro que Dios la va a usar. Como dice la palabra, a los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él torna todo para bendición. ¿Cómo fue la transición? Porque ustedes están con toda la familia, Jocelyn, trabajando en la fundación, ¿cierto? Sí, la verdad que a veces es un poco complicadito, ¿no? Por el tema de los niños. Tenemos 3 niños, Leandrito es el mayor. Y para contar un poquito también, pastora, del testimonio, como usted decía, yo asisto a Casa Oración hace alrededor de 11 años, ¿no? La verdad que para un padre, una madre, el hecho de que le digan tu hijo nació con esto o tiene alguna discapacidad, es un shock, que fue lo que me sucedió a mí. Yo fui mamá joven de mi niño y bueno, pues cuando lo tuve no se sabía si tenía o no las características de síndrome de Down, porque me dijo el doctor. Y bueno, era recién nacido, ¿no? Ya cuando vino la neonatóloga me lo dijo de golpe y, o sea, fue un shock que yo no lo pude ni alzar a mi hijo en ese momento, quedé en la mente en blanco. Y fue un proceso, ¿no? Porque yo decía, mi hijo es normal, siempre declaraba en él. Yo no lo llevaba tal vez a terapia cuando él era bebecito, porque siempre tenía la fe en Dios y decía, Dios lo va a sanar. Porque a veces en nuestra humanidad pensamos tal vez que será como una enfermedad. En mi familia nunca había habido nadie con discapacidad, él fue el primero. Y él fue una bendición, porque él ha abierto bastantes puertas, no para nosotros, sino para mucha gente. Él nos ha hecho encontrar ese propósito que nosotros tal vez muchas veces venimos a este mundo, tenemos algo que nos gusta, tal vez la pasión de servir, pero no lo podemos encontrar. Y yo me acuerdo con él chiquitito aquí a la iglesia, 3 añitos, no hablaba él todavía, hablaba muy poquito, empezó a caminar casi a los 4 años, pero yo lo traía siempre con su banderita, siempre le gustaba alabar y no sé si alguna vez usted lo ha visto, sí. Pasa adelante, es muy extrovertido con su bandera, participa en los Samuelitos, es algo que a él le agrada y bueno, eso yo siempre declaré desde que él era bebé, ¿no? Que él era, porque dice la palabra que el primogénito a Dios le pertenece, ¿no? Y Dios se ha glorificado de manera maravillosamente para mí en la vida de mi hijo. Y muchas cosas sucedieron en todo ese trance. De verdad que a mí me costó aceptar que mi hijo tenía una discapacidad, aceptarlo, ¿no? Yo me acuerdo que venía a consejería y a veces le decía a la pastora en aquella época, me ponía a llorar, le decía, no sé cómo hacer, quiero estudiar, yo trabajaba, quiero estudiar, pero no sé cómo hacer, me tengo que desvelar para hacer mi tarea porque mi hijo me despierta, no puede, o sea, era muy hiperactivo. Y ya fue cuando ella me dijo, vos tenés que darte cuenta que no has aceptado la discapacidad de tu hijo. Y ahí algo se quebrantó en mí, tal vez era Dios hablándome y a partir de ese momento empecé a trabajar en lo que era mi sanidad para poder aceptar lo que mi hijo necesitaba. Y también me acuerdo después de ese proceso, y yo le escribí a la pastora Diana porque venía al culto de jóvenes. Ella dijo, me acuerdo un día, yo empezó a orar por los jóvenes, dijo, si tú no tienes para esa beca, recíbela porque Dios ya te la ha dado. Y yo en aquella vez estaba en un grupo cuando él era chiquitito y yo dije, Señor, yo la recibo esa beca, no sé para qué, no sé para estudiar qué, pero yo la recibo. Yo la recibí, la creí. Y luego de eso me acordé que yo había mandado mis datos para una beca para un centro terapéutico, que en ese momento era caro. Y me llamaron a los días y yo la recibí, esa beca. En el nombre del Señor lo creí. Y bueno, mi hijo fue becado un año completo en un centro que era caro aquí en Santa Cruz,
pasó todas sus terapias y eso también para contarle como testimonios, ¿no? La verdad, como le digo, Dios ha manifestado maravillosamente en nuestras vidas, sobre todo en la vida de mi hijo. A veces nosotros pensamos, y yo era una de esas que decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi hijo nació así? Porque yo era joven, yo no bebía, no fumaba, o sea, yo decía, ¿por qué? Y uno muchas veces no lo llega a entender, pero ahora veo la vida de mi hijo, veo que hay madres que son realmente agradecidas, que nos demuestran esa gratitud. Vemos la sonrisa de esos niños y yo creo que eso es más que suficiente para nosotros, ¿no? Que esa es la gracia de Dios y bueno, sin ser políticos, sin ser de colores políticos ni nada, Dios ha sorprendido con nosotros, nos ha sorprendido porque hemos podido entregar bastante ayuda, con víveres, con pañales, con lentes, con todo, o sea, puertas que tocábamos. Muchas personas creen que porque somos fundación ya tenemos ayuda del extranjero y no es tan fácil. Entonces nosotros siempre tocamos puertas, hacemos alianzas estratégicas con universidades y todo eso solamente Dios para abrir esas puertas, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora que estás hablando así a corazón abierto, sigo con el premio. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en los problemas y no en el fin. Aunque no sabemos cuál es el fin todavía porque ustedes están avanzando, pero realmente Dios hace cosas impensadas. Los premios Maya, este premio Maya, se entrega a lo mejor de Bolivia, tanto en el mundo empresarial como en el emprendedurismo. En este caso, a organizaciones que son inclusivas como FUNUDIS. Ramiro Serrano es una persona que no vende este premio, se hace una selección muy estricta. En el tema de la selección, este año estuvieron empresarios de varios rubros, gente de organizaciones tanto nacionales como internacionales. Entonces no es un premio entregado al azar. ¿Qué fue lo que sintieron ambos cuando supieron que iban a ser acreedores de un premio Maya gracias a este sueño que ahora es una realidad? Bueno, nos sentimos bendecidos, honrados. Siempre decimos y siempre hemos declarado que Dios pone lo alto a sus siervos, ¿no? Nosotros no lo hacemos lo que hacemos por el mundo, lo hacemos por ese amor, por nuestros niños. La verdad que un premio Maya, como usted dice, pastora, es pues lo máximo tal vez a nivel nacional. Yo años que escuchaba de eso, pero la verdad que de lejitos, digamos. Pero ahora para nosotros fue muy honroso, la verdad, nos sentimos muy contentos, felices, ¿no? Es algo que a uno lo motiva a seguir adelante, a seguir haciendo lo que está haciendo y más aún hacerlo con más excelencia, porque siempre dice, creo que el papi también, siempre nosotros debemos de mejorar, no hacerlo bien, siempre hacerlo mejor, lo excelente y sobre todo hacer las cosas como para Dios, ¿no? Exacto, Alfredo. ¿Cuál fue su sentir? Porque cada uno lo vivió desde un ángulo diferente y con una experiencia diferente también. Un reconocimiento que creo que es de todos nosotros. Sí, la verdad que nosotros muy contentos, orgullosos de todo, de este premio que es un premio mayor, un galardón, y decirle que cuando me dio la noticia Ramiro, de verdad él quedó muy impactado cuando me hizo la entrevista antes, y cuando él me dio la noticia, de verdad que internamente mi corazón se quebró, porque yo dije, Señor, no soy digno de esto, ¿no? Y además Él sabe el corazón de cada uno, y al saber el corazón de cada uno, uno determina que no es esto lo que uno buscaba. Yo decía dentro de mí, sin desmerecer ningún premio, yo decía dentro de mí, Señor, yo no fui llamado para esto, pero usted honra a sus hijos, honra a sus siervos. Y yo me sentí honrado de parte de Dios, no de parte del hombre. Y yo dije, Señor, pero yo estoy pagado. Al sacarle una sonrisa a cada niño, el servicio que nosotros damos, el sacarle esa sonrisa a ellos, para mí es mi mayor premio. Entonces ese es el corazón la cual nos ha movido a poder trabajar en este proyecto en familia, y de verdad yo me siento, el sacar una sonrisa para mí es mi mayor premio, mi mayor recompensa.
Pero ustedes no únicamente están trabajando con niños que tienen Down, ¿no es cierto? No. Si puede explicar un poquito Claro. más para que aquí toda la audiencia, todos los que te están siguiendo tanto por Manantial como por las redes sociales aquí en Santa Cruz, en Bolivia y en el resto del mundo, puedan saber qué hace Funudis. Perfecto. Buena pregunta. De verdad que de inicio, le voy a contar un poquito la historia. De inicio, cuando ya teníamos la personalidad jurídica de la fundación, de inicio habíamos estado trabajando con predios de la alcaldía, nos habían dado un espacio y ahí iniciamos todo esto. Yo digo, desde ahí ya Dios empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque de pronto hubo un contacto con una universidad y me dice el jefe de la carrera de fisioterapia, me dice: Alfredo, ¿tú quieres que mandemos a los estudiantes? Consíguenos. Nos dio una lista para que ellos nos manden a los estudiantes y le hagan terapias gratuitas a nuestros niños. Ah, qué bendición. Entonces, de ahí nació eso. De ahí nació, o sea, el jefe de la carrera, porque yo le dije, nosotros tenemos niños, nosotros queremos hacer fisioterapia, enfocados solamente en fisioterapia, porque teníamos muchos niños que requerían ese servicio. Y sabe que de ahí no le dijo un sordo. Nosotros empezamos a trabajar con todo el equipo que Dios nos había dado, porque detrás de nosotros hay un equipo, un directorio, voluntarios, ¿no? Y dijimos, vamos a conseguir. Nos dio una lista y empezamos a tocar puertas el uno, el otro. ¿Sabe qué? Dios nos los dio en tiempo récord, en un mes, si no me equivoco, 2 meses. ¿Sabe qué? Nos los dio todo y lo llamamos al jefe de carrera. Ya lo tengo el espacio, lo tengo la lista de todo lo que ustedes nos han pedido, lo básico. Ya, tal fecha, en cuestión de 15 días nos mandaron a los estudiantes. Y empezamos. Y de ahí ya Dios empezó. Primero hacíamos fisioterapia. Vino una voluntaria, una psicopedagoga. Yo quiero servir aquí en ese tiempo éramos PUBDI, una asociación de Padres Unidos por la Discapacidad. Padres, PUBDI, ¿no? PUBDI Santa Cruz. Y de ahí la psicopedagoga, le mando un saludo cordial a ella, si nos está viendo. Ella dijo, yo quiero ser voluntaria. Ella vino, empezó a trabajar y ahí los dos, fisioterapia y psicopedagogía éramos, ¿no? De ahí fue donde nació todo. De ahí agarramos, yo dije, Dios empezó a unir propósitos, gente de buen corazón, empezamos a trabajar con el proyecto. Vamos a hacer esto, trabajamos en hacer el proyecto y de ahí nace lo que es el Centro de Desarrollo Integral Terapéutico Funudis, solidario, ¿no? Y dijimos, esta historia le va a encantar. Cuando ya trabajamos nosotros con muchas universidades, siempre hemos caído en gracia, porque sé que la gracia de Dios está en nosotros. Y cuando agarramos con otra universidad ya el área psicológica, habían estudiantes de psicología, y me dice la otra jefa de carrera, me dice, yo no tenía mucho apuro, no tenía mucho apuro. Yo le hablo el año pasado, 2024. Estábamos funcionando la fisioterapia y psicopedagogía, pero yo no tenía mucho apuro el tema del centro. Pero la jefa de carrera me dice, Alfredo, necesito que en 2 meses tengas tu centro. 2 meses, porque el 15 de agosto, el 15 al 19 de agosto yo te mando a los estudiantes. ¿Sabe qué? Y yo dije, no le dijo un sordo. Lo mismo pasó. En 2 meses yo no tenía nada. No tenía fondos, no tenía el personal, no tenía el lugar, no tenía el equipamiento. Nada. No tenía nada. Tenía a Dios. Eso, tenía a Dios y todo un equipo de amor, porque ellos ya estaban enfocados bajo esta visión. ¿Y sabe qué? Y de ahí agarramos y Dios me mandó voluntarios y agarramos y dije, ya, vamos a ponernos las pilas. Lo mismo, contactos que conseguía, a ONG agarraron y le contamos el proyecto. Ya, Alfredo, haceme tu carta, vamos a mandarte. ¿Sabe que Dios se encargó de todo? Dios nos dio el escritorio, nos dio la impresora, nos dio la portátil, nos dio todo. Así es Dios. En cuestión, como dice Papi dice, los negocios de Dios se hacen sin plata. Se ha cumplido y es real.
¿Sabe qué? No teníamos nada. En 2 meses, el 17 de agosto, lo inauguramos al centro. ¡Ay! El día de mi cumpleaños. El 17 de agosto lo inauguramos el año pasado. Y sabe que lo miro hacia Bruno, porque el año pasado lo tuve todo el mes de julio, ¿no, Bruno? Recordándole a él y a toda la audiencia. Recuerden que mi cumpleaños es el 17 de agosto. Este año no les he hecho muchos recuerdos porque son las elecciones el 17 de agosto. Sí. Y lo que tenemos que hacer en este tiempo es estar rendidos, postrados a los pies del Señor, clamando para que Él pueda, así como lo ha hecho esta vez a través de usted, mostrar su gloria en nosotros y en nuestro país y en todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Qué lindo. Y sabe que abrimos las puertas, Dios ya nos había traído la lista hermosa que teníamos ya de los candidatos para que puedan inscribirse. ¿Sabe qué? Dios lo preparó todo. Inauguramos el día 17 de agosto. Ajá. Y el lunes abrimos las puertas. ¡Qué bendición! Oiga, la familia está casi toda entera aquí adentro, les cuento. Bruno, ¿podemos dejar a la princesa que salude cuando vuelva a su lugar? Porque ella está, le dice, Leo, quiere que él agarre su bandera. Leo, ¿podés agarrar tu bandera, mi amor, y mostrarla? Miren, él está ahí con su bandera de Bolivia, es muy patriota. Y obviamente también él va creciendo y sabiendo que tiene que, ¿no es cierto? ¿Leíto? Sí. Sí. Y la princesa, la más chiquitita, está ahí bien agarrada de Jocelyn. ¿Saben qué? Quiero dejar que ustedes puedan despedirse, Jocelyn, de la audiencia y sobre todo que como mamá, como mujer, puedas hablarle a cada una de las madres que te está escuchando, que te está viendo justamente ahora, acerca de la importancia de no rendirse, de siempre creer y de, a pesar de todo, seguir avanzando. Bueno, yo los animo siempre a que crean en el Señor. Sus promesas son sí, amén. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad no tenemos las fuerzas, caemos en depresión, en tristeza, ¿no? Pero su palabra dice que está Él con nosotros todos los días. La verdad que yo he pasado momentos muy duros cuando nació Leandrito. Y hoy miro el pasado y digo, solamente fue Dios para poder levantarme, porque si yo hubiera sabido cómo estoy hoy día, no los hubiera creído, ¿no? Hoy me siento una mujer plena, me siento feliz, me siento bendecida y bueno, eso solamente Dios lo hace. Es el único que podemos ir cuando estamos mal, el único que Él ve nuestro corazón, es el único, ¿no? Muchas veces no podemos ni siquiera encontrar al amigo tal vez en ese momento, pero el único que está para nosotros 24/7 o 25/8 siempre es Dios, ¿no? 25/8, me encantó eso.